del Santo Evangelio según San Lucas. Como la gente lo escuchaba, Jesús añadió una parábola, porque estaban cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios se iba a revelar de un momento a otro. Entonces él les dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver. Llamó a 10 sirvientes suyos, les entregó una gran cantidad de dinero y les encargó: háganla producir hasta que yo vuelva. Sus compatriotas, que lo odiaban, enviaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que ese sea nuestro rey. Volvió una vez nombrado rey y llamó a los sirvientes a quienes había entregado el dinero para ver cómo había negociado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Le respondió: muy bien, sirviente diligente, por haber sido fiel en lo poco, vas a administrar 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Le respondió: pues tú administrarás 5 ciudades. Se presentó el tercero y dijo: aquí tienes tu dinero que he guardado en un pañuelo. Tenía miedo porque eres riguroso. Retiras lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Él le respondió: por tu boca te condeno, sirviente indigno. ¿Sabías que soy riguroso, que retiro lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en un banco para que al volver yo lo cobrara con los intereses? Después ordenó a los presentes: quítenle el dinero y désenlo al que consiguió 10 veces más. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 veces más. Yo les digo que a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos que no querían que fuera su rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la parábola de las 10 monedas, muy parecida a la parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo, que hoy ya es miércoles de la semana 33 en el calendario litúrgico de nuestra iglesia, tiempo ordinario. Lucas es el Evangelio, capítulo 19, versículos 11 al 28, y tenemos una parábola de las 10 monedas, y de ella vamos a estar hablando en profundidad, hermanos y hermanas, porque es una preparación para la segunda venida de Cristo, el día de Cristo, y también para determinar, hermanos y hermanas, qué hacemos nosotros en el interín, qué hacemos nosotros en el intermedio de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Ahí hay un espacio donde nosotros no podemos quedarnos con brazos caídos, sino que hay una misión completa que hacer y continuar la obra y el proyecto y el plan de Dios en nuestras vidas. Y de eso vamos a estar hablando, porque se corren una serie de peligros que a veces no nos damos cuenta que pueden hacer que caigamos en vagancia espiritual o que hagamos un trabajo que sea inútil para nuestra preparación. Así que yo creo que el pensamiento que hoy nos debe de regir, hermanos y hermanas, y lo comparto contigo, es saber sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, que estamos llamados a servir a la vida y no a servir a la muerte. Estamos llamados a servir a la vida y no a la muerte. Por lo tanto, eso nos va a poner en conciencia de que Dios nos da unos talentos, de que Dios nos da un encargo, de que en un momento hay que rendir cuentas, hay que multiplicar, hay que producir lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dejado. De eso vamos a estar hablando hoy. Aquí el tema, hermanos y hermanas, he dicho yo al principio: servir a la vida, más importante, y olvidarnos de caer en una situación donde estemos sirviendo a la muerte sin darnos cuenta. Esta parábola de las 10 monedas, hermanos y hermanas, nos hace pensar en no esperar el regreso del Señor, pues cruzado de brazos. Uno no puede estar esperando la segunda venida de Cristo, pues cruzado de brazos.
¿En términos de qué? Pues como que no me doy cuenta de que hay un propósito en la vida. Entonces Cristo viene, Cristo está cerca. Entonces, ¿para qué envolvernos en las cosas del mundo? ¿Para qué una misión? ¿Para qué estar envuelto en cosas y en proyectos pastorales y en cosas y en proyectos de misiones? Si al fin y al cabo Cristo viene, ¿de qué nos vale? Y esos son los peligros en los que uno puede caer, hermanos y hermanas. La situación en la que estamos nosotros tiene que hacernos enfocar y ponernos dentro de una perspectiva, hermanos y hermanas, de que Cristo va a venir. Pero en la espera de Cristo tenemos que hacer algo. Y no podemos caer en esa mencionada ya por mí en varias ocasiones, esa vagancia espiritual. La salvación, hermanos y hermanas, no se puede separar de la misión y el servicio al mundo. Y eso lo aprendemos nosotros con esta parábola. La salvación, hermanos y hermanas, no se puede separar de la misión y el servicio al mundo. En este caso, no son como talentos, pero son unas monedas que se entregan por parte de alguien que va a ser nombrado rey. Hay unas personas malas que no quieren que ese sea el rey, se ponen tal vez a hacerle caso. Dos producen lo que se estaba esperando, aquel otro no produjo, y siempre con aquella queja de darle y rendirle, que Cristo le rinda cuentas a ellos, ¿no? Porque supe que tú pues siembras y recoges donde no has sembrado, y donde no has esparcido también estás recogiendo. Pues tuve miedo y no hice nada, ¿no? O sea, ¿quién te dijo eso y de dónde tú sacas eso? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer. A veces estamos teniendo unas imágenes, una definición de Dios y unas creencias de Dios que son del qué dirán. Entonces, ¿quién te dijo que yo soy ese tipo de rey? Y entonces le hiciste caso a gente que no quieren que yo sea rey por los atributos que ellos dicen que yo tengo y que realmente no tengo. Pues entonces esto pone en un desastre la situación. Estas parábolas son del juicio final, hermanos y hermanas. Estas palabras son de salvación y de condenación. Y lo que tratan de hacer es prevenir, hermanos y hermanas, que caigamos en esa situación de la condenación, en la muerte eterna, donde no va a haber salvación y Dios desaparece totalmente de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, superar nosotros y darnos cuenta de ponerlo todo en una justa perspectiva, no interpretarlo literalmente, pero mire, vamos a organizar esto de la venida de Cristo, vamos a poner esto en orden. Vamos a darle pues una estrategia a la forma en que nosotros estamos esperando la segunda venida, para que no vaya a ser que con la falta de preparación, de conocimiento, caigamos nosotros en la desdicha, hermanos, como decíamos antes, del rechinar de dientes, porque entonces eso huele a condenación y nadie quiere eso. Entonces se nos confía, hermanos y hermanas, el mundo en el plan de Dios entre esa venida primera de Cristo y la segunda. En el tiempo intermedio, Cristo lo que hace es encomendarnos, confiarnos el mundo dentro del plan y el proyecto del reino de los cielos. Nosotros estamos envueltos en eso. Quiere decir que hay un proyecto, hay una misión, y por eso es que nos dan talentos, por eso es que nos dan dones. Tenemos que hacer germinar hasta las estructuras, hermanos y hermanas. No solamente con lo que yo he recibido de parte de Dios para ponerlo en funcionamiento por el bien de los demás, por el bien mío y por el bien de los demás, sino por lo que he aprendido, ¿verdad? Las destrezas aprendidas para mi propio bien y para mi propio desarrollo como persona cristiana, y también para el desarrollo y que muchos puedan superarse, que son los hermanos, que son el prójimo, en el caso nuestro. Entonces, en ese periodo intermedio, hermanos y hermanas, esto se trata de trabajar, esto se trata de envolverse, esto se trata de apostolado, esto se trata de misión. Nadie puede estar cruzado de brazos esperando, hermanos y hermanas, la segunda venida de Cristo. Por eso es que decimos, hay que servir a la vida y no servir a la muerte. Hay que estar en acción, hermanos y hermanas, sirvamos a la vida, porque entonces nos vamos a ganar la vida eterna. Pero si funcionamos en términos de muerte, de no acción, de ser inútiles, entonces nos vamos a ganar que la propia muerte. El peligro aquí, como hemos señalado, y la palabra de Dios nos ha venido trayendo parábolas, hermanos y hermanas, pero no solamente parábolas, sino aquellos encuentros por parte de los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Estaban preguntando en ese tiempo intermediario, ¿no?, de la venida de Cristo, pues con los cálculos, día, hora, fecha, ¿no?
Estaban buscando en otro lugar localización, cuál es el lugar, dónde va a ser, en la montaña, en qué pueblo, en qué ciudad. O sea, estas cosas en el intermedio, hermanos y hermanas, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, ponernos a ocupar la mente, el espíritu y la entrega a Dios en cálculos y en localización, es como les decía antes, tú no puedes entrar en eso porque eso no nos compete a nosotros. Y además, que todos los cristianos tenemos que entrar dentro del tiempo de Dios. Nuestro tiempo es cronológico, de días, de meses, de años, así funciona el tiempo y el espacio nuestro, pero Dios no está metido dentro del tiempo y el espacio nuestro. Por eso decíamos antes, el tiempo de Dios es el tiempo kairos, no está sujeto a nuestro tiempo, no está sujeto a nuestro espacio. Entonces, entrar en cálculos y entrar en localización, estamos perdiendo el tiempo inútilmente, y tampoco podemos entrar, hermanos y hermanas, que sería otro de los peligros, en ese interín, en ese intermedio, en la pasión inútil, porque la pasión inútil lo que hace es que no hay entrega, una pasión inútil por las cosas de Dios, no hay una entrega al servicio, sino lo que hay es, hermanos y hermanas, una búsqueda de qué lugares, a qué hora es, cómo viene Cristo, y vendrá con esto, y qué pasará, y va a temblar, y no va a temblar. Pues estamos perdiendo el tiempo con eso, hermanos y hermanas. Hace poco salió una lectura aquí muy importante. Hoy quiero, como lectura complementaria, no olvidar la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Muy importante para estas cuestiones del juicio final, del tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6, precisamente el domingo, dice Pablo ahí, y mira qué importante es esto para ayudarnos a nosotros. Hermanos, acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba. Está hablando de la segunda venida de Cristo y del juicio final. De fechas y momentos no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. Cuando estén diciendo que hay paz, que hay tranquilidad, entonces de repente, como los dolores de parto le vienen a la mujer embarazada, se levantará encima la destrucción y no podrán escapar. O sea que Pablo nos ayuda a entender lo que Cristo nos ha dicho. Esto no se trata de cálculos, y no pierda tiempo con cálculos y localizaciones que no se te van a dar. Y termina el versículo 6, hermanos y hermanas, diciendo Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, porque eso es como la pasión inútil. No estás haciendo nada, estás dormido, sino que estemos vigilantes y seamos sobrios, conscientes, hermanos y hermanas, lúcidos. Y mientras estamos en ese interín, lo que tenemos que estar haciendo, hermanos y hermanas, ¿qué es? Trabajando por nuestra salvación y ayudando a otros a que puedan conseguir también su propia salvación. Más todavía en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en capítulo 3, versículo 11, ahí Pablo señala que en ese interín entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay mucha gente, hermanos y hermanas, que están muy ocupados en no hacer nada. Porque este es otro de los peligros que les señalaba ahorita, en ese interín, en ese intermedio, en lo que viene el juicio final, la segunda venida de Cristo. En el primer siglo, cuando se predicaba de que Cristo venía ya, que era inminente la preparación. Entonces mucha gente, ante la predicación, pues crearon una histeria de que, bueno, Cristo viene, resucitó hace poquito, viene otra vez, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a envolverme en las cosas del mundo? Si las cosas del mundo son del espíritu del mundo, no me acercan a Dios, pues quito las manos de todo. Y Pablo tiene una referencia fuerte, hermano, porque la gente dejó de trabajar. Entonces la gente que dejó de trabajar, lo que hicieron fue que se arrimaron a los primeros cristianos que estaban trabajando, que comían y tenían comida, y entonces vivían de los primeros cristianos, porque estaban esperando al Señor. Yo no estoy trabajando porque el Señor viene y yo no estoy haciendo nada, entonces dame tú de comer. Entonces hay mucha gente comiendo, hermanos y hermanas, porque estaban esperando al Señor, porque no estaban trabajando. Entonces los cristianos que estaban trabajando en el primer siglo tenían que alimentar a otros. Se quejan contra Pablo, y Pablo entonces da toda esta catequesis, hermanos y hermanas. Muy ocupados están todos en no hacer nada, porque están esperando la inminente venida de Cristo, pues lo han malinterpretado. Entonces Pablo dice en el capítulo 3 que debemos de empezar desde el versículo 10. Miren lo que dice Pablo, para poner las cosas en su sitio. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente
El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control y viven sin regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen en paz y que se ganen el pan que comen. O sea, hermanos y hermanas, ve que es que a veces cuando malinterpretamos, sacamos las cosas fuera de proporción. Al sacar las cosas fuera de proporción, estamos aplicando la preparación y la vigilancia para la segunda venida de Cristo y su juicio en una forma errónea. Vamos a entenderlo, hermanos y hermanas, porque esto hasta nos puede confundir. Hay personas que quitan las manos de todo porque dicen, ¿qué voy a hacer yo? Eso es como el que está ya entrado en edad, es una persona mayor de edad y dice, pues yo no me voy a preocupar, o sea, voy a cortar los árboles porque ya yo me estoy muriendo y no necesito oxígeno. Bueno, pues no puedes cortar los árboles porque tú te estás muriendo. Los árboles hay que dejarlos porque ese oxígeno es para los que son jóvenes o para los que están por nacer. Y estas son cosas que Dios nos ha dado, los ríos, hermanos y hermanas, el mar, las montañas, los bosques. ¿Cómo vamos a destruir nosotros todo por nuestro afán de que estamos viviendo y necesitamos pues acabar con el bosque, con el pulmón que nos da oxígeno, desviar los ríos porque necesitamos esa tierra por donde pasa el río para construir más moles y más shopping centers y sin pensar, hermanos y hermanas, que nosotros morimos y viene otra generación o hay una generación joven que está viva y va a ponerse adulta y van a necesitar de muchas cosas, no se pueden destruir. Entonces muchas veces caemos dentro de esos patrones, hermanos y hermanas, que son pasiones inútiles, ridículas y que corren ese peligro. Yo te aconsejo a ti, hermanos y hermanas, las cartas de Pablo a la comunidad tesalónica tienen 3 capítulos, son breves. Y esta segunda carta a la comunidad de Tesalónica, hermanos y hermanas, por parte de Pablo, importante. Esos 3 capítulos, saca un tiempito, 3 capítulos, muy importante para que tú los pongas en meditación también. ¿Por qué? Porque en esa carta de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, lo que señala Pablo referente al juicio final y a la segunda venida de Cristo es que la esperanza del día de Cristo, hermanos y hermanas, sirve de estímulo para todos y sirvió de estímulo para todos los cristianos del primer siglo. Por eso se predicaba acerca de la segunda venida de Cristo inminente, o sea, porque servía de estímulo a la fe, de prepararse, de estar correctamente haciendo las cosas, de evitar el pecado, ¿verdad? De llenarse de la gracia de Dios, de entrar en el culto, a la adoración a nuestro Dios del cielo, de amar a Dios sobre todas las cosas, de cumplir los mandamientos, de amar al prójimo. O sea, servía de mucho estímulo en la fe. Predicar, Cristo viene. Pero Pablo advierte, hermanos y hermanas, y se da cuenta de que hay unos peligros, o le comunican la comunidad, Pablo, a que hay unos peligros con la segunda venida de Cristo, porque la gente está malinterpretando las cosas. Y el problema es, hermanos y hermanas, es que muchos pensaban que si venía Cristo tan rápido, esperar el fin iba a resolver un montón de problemas. Con la segunda venida de Cristo se va a resolver esto, se va a resolver el hambre, así que no te preocupes por el hambre, se va a resolver el problema de vivienda, así que no te preocupes por la vivienda, se va a resolver el problema de la esclavitud porque Cristo viene ya, no te preocupes por los esclavos, no te preocupes, no va a haber nada de eso, no te preocupes por la enfermedad, no atiendas ni al enfermo, si Cristo viene ya entre un momento, no se va a morir y se va a solucionar. O sea, se había puesto un talante, hermanos y hermanas, donde la venida de Cristo está bien cerca y entonces va a solucionar todos los problemas. Y la situación es que la realidad es que Cristo no vino y Cristo no ha llegado. Ya han pasado 2000 años desde el primer siglo y estamos esperando a Cristo. Y no sabemos el día ni la hora y ni sabemos el lugar porque no nos interesan los cálculos, porque no nos interesa la localización y tampoco podemos meternos dentro de trabajos inútiles, hermanos y hermanas, que nos vayan a desviar, o no podemos entrar en una vagancia espiritual donde no hacemos nada. Todo esto, hermanos y hermanas, está plasmado
dentro de la sabia interpretación de qué hacemos nosotros durante ese tiempo intermedio. Y Pablo en esas cartas a los tesalonicenses nos ayuda, hermanos y hermanas, a entender muchísimo de cómo poner todo esto en orden. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, hermanos y hermanas? Tener cuidado que, como pasó en esa comunidad, esta situación de que la venida de Cristo va a poner fin a todos los problemas, que eso no perturbe nuestra vida cristiana. ¿Y cómo la puede perturbar? En que yo caiga en un colapso de no hacer nada, porque Cristo viene pronto a resolverlo. Y entonces se cae el mundo, hermanos y hermanas, porque hemos dicho ya que la salvación no se separa de la misión. Y la salvación no se prepara del servicio. Se nos ha encomendado el mundo también. El mundo es creación de Dios. Y por lo tanto tenemos que trabajar, vivimos en Él y tenemos que ponerlo en orden, hermanos. Y se nos han confiado una serie de cosas del mundo de las cuales nosotros nos tenemos que ocupar. Pablo quiere, hermanos y hermanas, en esa carta, y es también meditación para hoy, frenar la espera histérica de la venida de Cristo, del día de Cristo, del juicio final, de la segunda venida de Cristo, porque caemos en histeria, y a veces la histeria no es solamente individual, es histeria colectiva, como algunos grupos que se han salido, han hecho comunas para esperar al Señor, como algunos grupos que se han separado totalmente, hermanos y hermanas, y han creado su propia espera, con cálculos que han sacado de Dios sabe dónde, con localizaciones de dónde va a venir Cristo para esperarlo. Todo esto es caer en histeria. Tú y yo no podemos caer en histeria, y parte de lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy tiene que ver con esto. Tener esperanza, hermanos y hermanas, sin desviar la atención de la vida corriente. Podemos tener esperanza acerca de la segunda venida de Cristo, y qué bueno que Cristo va a venir y va a poner fin a una historia que nos está marcando de alguna forma mal. Pues qué bueno que Cristo lo va a hacer, pero no podemos, hermanos y hermanas, de ninguna forma desviarnos de la atención de la vida corriente. Atendamos la vida corriente, atendamos el matrimonio, la familia, la iglesia, la comunidad, los deberes, las obligaciones, nuestro trabajo, nuestros compromisos. Todo eso hay que atenderlo, hermanos y hermanas. Esta carta de Tesalonicenses, hermanos y hermanas, por parte de Pablo, la segunda, ¿verdad?, de la que estamos hablando, ¿por qué te recomiendo que la leas? Ahí te va a explicar Pablo el juicio y la venida de Cristo, el día de Cristo, claramente. Ahí te va a explicar Pablo la perseverancia que tiene que haber en la fe, en ese momento. Y ahí nos va a decir Pablo también de cómo hay que ocuparse dentro de la espera, ocuparse dentro de la espera. Esos tres temas están discutidos ahí y nos van a ayudar a nosotros, hermanos y hermanas, a entender todo lo que Dios nos quiere dejar saber en ese intermedio. Lo que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas, y lo que Dios nos ha dejado es lo que tenemos que utilizar en el interín. Eso es los dones, esos son los talentos, esos son las 10 monedas de esta parábola. Y si se nos dan 10 monedas, no es para meterlas en un pañuelo como hizo este señor y no sacarle provecho. O sea, tenemos que trabajar. Vamos a convertirnos en siervos útiles, en siervos necesarios, en siervos que pueda contar Dios con él. O sea, misioneros, hermanos y hermanas. Si no eres un misionero consagrado, eres un misionero como un laico consagrado, un laico comprometido. Pues, hermanos y hermanas, y de eso se trata. La segunda venida de Cristo, y estos temas van a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque estamos terminando el tiempo ordinario, porque pronto empieza el tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento se enfoca en la primera venida de Cristo, que es la Navidad, y se va a enfocar también en la segunda venida de Cristo. Va a empezar por la segunda venida de Cristo el tiempo de Adviento, y va a terminar con la primera venida de Cristo. O sea que vamos a ver los dos momentos. Entonces ya nos estamos preparando en el nombre de Dios. ¿Qué hacemos en el interín, hermanos y hermanas, entre esa primera y segunda venida? Hermanos y hermanas, vamos a sacar y a producir frutos, vamos a ser útiles. Dios nos ha dado un montón de dones, Dios nos ha dejado un montón de dones también, hermanos y hermanas, y de talentos, y esto es para darle utilidad.
Así que oremos a nuestro Padre Dios del cielo. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos en el nombre de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti. Nosotros nos veremos mañana nuevamente con un nuevo evangelio y una nueva meditación para ir poco a poco en el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.